Los Estados Unidos se han vendido al mundo entero como un país de los sueños, American Dream, como el país de las oportunidades y el país de la libertad. Pero esa supuesta libertad de los Estados Unidos se ha sostenido en detrimento de otros países que estén dentro de su área de dominación. En América Latina, durante 200 años, los Estados Unidos han participado en más de 45 acciones, entre intervenciones directas e indirectas, golpes de Estado, incursiones militares, invasiones e intentos de magnicidio con los más diversos nombres, como restauración del orden, mediación o restablecimiento de la democracia, con el resultado de muertos y miserias para nuestros pueblos, como bien lo anunciara el padre de la patria grande y lo recordara uno de sus ilustres hijos. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad, fíjense. Palabras premonitorias del libertador de 5 naciones, quien también fue un visionario antiimperialista, que predijo lo que sucedería en los próximos 200 años. Los Estados Unidos, desde que alcanzaron un cierto nivel de desarrollo industrial en la segunda mitad, fines del siglo XIX, ya fueron promotores del panamericanismo visto a la manera de ellos, 1890. Es decir, las intervenciones empezaron prácticamente a mediados del siglo XIX. Incluso medio siglo antes habían intervenido en Panamá, habían intervenido en Nicaragua, le habían robado la mitad de su territorio a México. Pero sobre todo, cuando ya se conforman los Estados Unidos como un imperialismo joven, dinámico y agresivo, empieza el control del Caribe y el control de Centroamérica. Y cuando ya aparece el petróleo en Venezuela, ya tienen entonces una presencia que no ha cesado desde ese entonces y van expandiendo su dominio prácticamente por toda América Latina. Y por esas vías controlar los gobiernos, imponer, dar golpes de Estado, sacar gobiernos que no les gustan, fulano tiene que irse y cosas por el estilo. Y esa ha sido la historia trágica de América Latina sujeta al dominio de los Estados Unidos. Al comienzo del siglo XX, Estados Unidos afirmó su doctrina Monroe y el presidente Theodore Roosevelt emitió el corolario de 1904, llamado Corolario Roosevelt, estableciendo que si un país americano amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno estadounidense estaba obligado a intervenir en los asuntos de ese país para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. Este corolario supuso en realidad una carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. América para los americanos, no tanto todos los americanos, porque si al cabo vamos, pues todos somos americanos, pues no, América para los americanos del norte, que es el primer punto. Y hay un tiempo que se desmanda a partir de la formulación de esa máxima, que tuvo que ver no propiamente con el fenómeno moderno del imperialismo que va a sobrevenir desde finales del siglo XIX y cobra especial fuerza ese fenómeno ya ha entrado el siglo XX, sino más bien del expansionismo de los Estados Unidos. El revivir el panamericanismo, es decir, lo que ellos trataban tramposamente de presentar como una herencia de Bolívar, de la patria grande, cuando Bolívar los excluía a ellos de cualquier patria grande porque intuía lo que eran ellos justamente, pero fueron entonces los secretarios de Estado de los Estados Unidos, 1889-90, que empezaron a organizar la Unión Panamericana, de la cual derivó mucho más adelante la OEA. Después de muchas conferencias panamericanas, en 1947 se constituyó la OEA. Los mecanismos de dominación hoy son mucho más sutiles. O
son mucho más sutiles. Está la utilización de los organismos de derechos humanos, la utilización de otros organismos, de una cantidad de ONG que son instrumentos del imperialismo, el uso de los medios, descarado de los medios, que permiten entonces montar unas patrañas en el mundo entero. En el 2002 hubo una grosera intervención norteamericana con el propósito de derrocar el gobierno del presidente Chávez. Eso está sobradamente documentado, documentos vinculados con sus fuentes de inteligencia que así lo revelan. Ellos conocían perfectamente que iba a haber un golpe de Estado en abril de ese año y no informaron al gobierno de Venezuela de que eso estaba sucediendo, no lo informaron justamente para que el gobierno cayera, y ya sabemos todo lo que está detrás de aquel momento. Desde febrero de este año se han visto en un grupo minoritario de municipios del país que han sido víctimas de focos de violencia asesina ligada a supuestas protestas pacíficas. Su intención no es otra que la desestabilización y el caos para deslegitimar al gobierno democráticamente electo y dar luz verde a una intervención extranjera. Hay que destacar que en esos municipios la derecha tiene a sus dirigentes como alcaldes o gobernadores, quienes no solo se han hecho de la vista gorda, sino que incluso han formado parte de esta violencia, de estas acciones terroristas. El derecho a que los venezolanos decidamos cuál es el destino de Venezuela es algo verdaderamente fundamental. Hay que respetar la Constitución, respetar las leyes. El que viola las leyes tiene que pagar por sus delitos, y un compromiso de todos los venezolanos a luchar en forma pacífica, civilizada, por cambiar el gobierno si lo quieren cambiar, o por defender el gobierno los que defendemos el gobierno. Y para eso está un sistema electoral transparente, reconocido mundialmente, y bueno, y simplemente ir a las elecciones y ganar. ¿Qué similitud podemos encontrar entre aquel momento y el actual? La presencia de grupos internos que simpatizan con esa idea, que tristemente, pues, ante el desespero que les produce una realidad con la que no están de acuerdo, que consideran adversa a sus intereses, pues bueno, apelan a la posibilidad de que venga el Big Brother a resolvernos acá este entuerto. Vale la pena recordar a quienes así piensan, con el debido respeto, que las intervenciones militares norteamericanas siempre han sido sucedidas y han sido el prolegómeno de situaciones de mucha penuria, de mucho atraso, de hambre, de miseria. Vale citar solo un ejemplo: el país de la América Latina que por más tiempo ha permanecido invadido por los Estados Unidos es Haití.